iba al Consejo de Europa, me decían hace ya años, me decían algunos diputados italianos, Antonio, tú eres senatore del Reino, nosotros somos senatores de la República. Y me daba vergüenza a mí, me daba vergüenza, porque eso de senador del Reino... En el mundo hay 200 estados con asiento propio en la ONU, con fronteras reconocidas internacionalmente, independencia, soberanía, tienen su asiento en la ONU, 200 estados. No superan 20 las monarquías que existen. Ha caído la de Nepal, que no sabe nadie dónde está, pero cuando le dicen que ha caído una monarquía, la gente se alegra. Y hay un amigo mío en Humilladero que dice que muy pronto solo quedarán los reyes de la baraja. Así es que de pesimismo nada. Yo sé que tú eres optimista y que has planteado que no has votado la Constitución del 78. Nosotros nos hemos desvinculado de ella, que sí la votamos, y no han cumplido ninguno de los apartados sociales, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a la sanidad pública, ni la igualdad ante la ley, ni una ley electoral justa y proporcional donde todos los votos valieran iguales, ni una calidad democrática adecuada. Toda esta situación. Y luego, pues, lo de la Unión Europea, tenemos un problema gravísimo. En el mundo hay un sector estratégico que es la agroalimentación. Y tenemos dependencia de algunas multinacionales y cultivos transgénicos. Y países que están comprando millones de hectáreas en África para prever la alimentación en el futuro. Y aquí se están amputando culturas, cultivos, ganaderías, porque no son rentables. Y no son rentables por la competitividad y por las leyes del mercado. Entonces, los mercados no solo son negativos porque se imponen a la democracia, a la voluntad de los ciudadanos, a la política y al interés general. ¿Qué son los mercados? El capital, el dinero, que se enfrenta al interés general de los ciudadanos. Pero también el mercado quiere regular lo que se siembra y lo que se vende y amputar culturas. Por ejemplo, aquí se quitaron muchas pequeñas explotaciones de ganadería, de vacas, y ahora tenemos que comprarle leche a Francia. Aquí se redujo la capacidad de producción del algodón en el Guadalquivir de 80.000 a 20.000 hectáreas, con la idea de que el algodón egipcio llegaba al muelle de Barcelona a 37 pesetas el kilo y aquí costaba producirlo 72, pero mantenía un montón de puestos de trabajo, de desmontadoras, etcétera. Aquí se han desmontado todas las azucareras, y no porque la gente se haya pasado la sacarina, sino porque le interesaba a las multinacionales eliminar el coste que significaba la producción. Aquí se abandonó la colza, que se puede envenenar el aceite como se puede envenenar el tío Pepe y te toma una copa envenenada, pues hace el efecto que hace el veneno, pero que era clave para liberarnos de la harina de haba de soja que la compramos a los Estados Unidos para las proteínas de los piensos del ganado. Y que la colza aquí sale sola porque son aramagos que los tiras con el calor y el clima de Andalucía, podríamos tener unas plantaciones importantes. Todo eso se ha ido amputando. Y ahora hay una ofensiva contra el aceite. Aceite de oliva que no permiten, que se permiten las mezclas contra la opinión de Salvador Llobé, que es un experto en este tema, y que no quieren almacenaje para evitar el umbral de los precios por debajo de la rentabilidad, que son 2,40 € y se está pagando a 1,08 €. No llega a 2 €. Luego es un precio de ruina. No hay almacenaje estratégico. Antes la gente se reía de los silos que almacenaban cosas en Europa. Si hubiera una situación de crisis y de emergencia, tendríamos que comer galletas energéticas, una cosa de esta medio nave espacial, porque no hay almacenaje de ningún tipo. No hay almacenaje para que las leyes del mercado y la competencia vayan viviendo al día sin ninguna estrategia, sin que el ser humano tenga cubiertas temas de carácter estratégico. Por eso es muy importante que no se ampute la cultura de la pesca, que se ha eliminado, que no se ampute la cultura de la naranja, de las vacas, de todas las producciones agrarias. Yo de esas cosas sé un poco, porque he sido secretario general de Comisión Obrera del Campo, aunque cuando llegué al Parlamento digo, yo quiero estar en la Comisión de Defensa, de Interior y Justicia y de Exteriores. Y dice Nicolás Sartorio, Antonio Romero ha pedido el Estado.
controlar al Estado, pero conozco esas cosas y cuando Cayo Lara salió de coordinador, dice, yo soy un hombre del campo, un hombre corriente. Yo le dije a los delegados andaluces que había a mi lado, por fin un hombre corriente. Vale. Estamos hartos ya de dioses. Antonio, hay otras preguntas. Perdona. Vamos. Aquí hay una, aquí a la derecha. Brevemente, no pretendo que contestes a todas, sino ya sabéis mi técnica que he puesto al principio de levantar liebres y de que la gente mueva las neuronas y de provocar de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo te he oído, pues el mercado es la forma más moderna y sofisticada de terrorismo, para mí, sin duda. Pero, en fin, ¿hubiera habido federalismo si la llamada guerra de sucesión a principios del siglo XVIII, en vez de ganar los centralistas borbónicos de Luis XIV y luego Felipe V, lo hubieran ganado los Austrias y Cataluña, etcétera, hubiera habido federalismo en España? Bien, otra cosa, una propuesta. En Valencia tenemos al rey Felipe V, el primer Borbón, lo tenemos boca abajo en el ayuntamiento de Játiva de siempre. Boca abajo su cuadro, porque quemó Játiva, sus tropas, como sabéis, a raíz de que ellos quemaron Játiva después de ganar la batalla de Almansa. Y luego un pueblo llamado Pedreguer, que como curiosidad, pues si lo queréis buscar, pasa por el meridiano que suelen llamar de Greenwich, aunque los ingleses dicen Greenwich, y bueno, pues ahí Pedreguer lo puso cabeza abajo, pero luego los concejales, en fin, los fascistas encubiertos y tal, lo volvieron a volver cabeza arriba. Pero yo propongo, ¿se podría hacer una campaña de municipios donde tenga fuerza a la izquierda poner el retrato del rey boca abajo? Porque claro, igual que si salimos a la calle, que deberíamos ocupar las calles un día a la semana, la policía puede detener a 100 o puede matar a 5, pero no lo puede hacer todas las semanas. Entonces, eso es lo único que ellos tienen miedo. Como ya no pueden matar todas las semanas a 50, pues entonces, si nos tiramos a la calle y sin volcar coches ni nada tal, pues les ponemos, es lo único que pueden temer. Pero, en fin, son propuestas. Y termino. En este momento en que el rey ya se va sabiendo lo mangui que es, los 300.000 millones de pesetas que ha hecho desde la nada y que jamás habla de corrupción, como antes mencioné, de ese tema, él habla tanto, pero de eso no habla nunca y tal, pues sería un momento para, con lo de Urdangarín y tal, también empezar a pegar fuerte y cuando salíamos a la calle, Urdangarín al trullo. Porque claro, pueden detener a 4 o 5, pero no pueden detener a 500, sobre todo a 500 cada semana. Y finalmente, algo sobre las cooperativas tipo Marinaleda, pero no sé si esto es políticamente correcto citarlo. Gracias. En Marinaleda el rey no está ni boca arriba ni por abajo, no está. Y en muchos ayuntamientos nuestros no está ni se le espera. Pero la campaña que dice Pitar es muy brillante. Ponerlo boca abajo en todos los ayuntamientos donde tengamos mayoría es una manera de empezar a quitarlo de allí. Y entonces me parece muy inteligente. Lo mismo que salir con una ofensiva muy seria. Yo he dicho que el fiscal general del Estado, y lo he dicho públicamente en un artículo, entra en prevaricación si no investiga toda la trama de Urdangarín y si se demuestra que el dinero público ha ido a paraísos fiscales y ha salido de la Casa Real, se debe abrir un proceso por corrupción contra la Casa Real y contra su titular, y hay que salir a la calle y esas cosas hay que decirlas, porque si nos detienen por decir estas cosas, entonces no es que no haya democracia real, que no la hay, es que no hay ya ni formal. Entonces es muy importante que haya movilizaciones de este tipo. Y la cooperativa de Marinaleda, que es la finca del Humoso con 1.200 hectáreas, donde yo voy con los galgos de vez en cuando, hay 300 puestos de trabajo en Marinaleda para mujeres y hombres. Y a veces tienen que recurrir a jornaleros del Rubio y de Écija porque tienen pleno empleo. Ha subido en estas elecciones del 61 al 64% de los votos. Ha bajado el PSOE 100 votos. Y tiene una mayoría política. En las últimas elecciones, Gordillo, muy amigo mío, ha conseguido 2 concejales más sobre los que tenía, que ya tenía mayoría absoluta. O sea que si tuviésemos la reforma agraria, un cortijo como Marinaleda en cada pueblo de Andalucía,
habría una situación distinta política, económica y socialmente. Luego no es ningún tema tabú para nosotros, es un orgullo tener en esa seña de identidad finca. Aquí se ha luchado siempre por la reforma agraria, aunque yo en las memorias desvelo un tema que, como el libro está publicado, lo puedo decir aquí, y es que yo llamé a Carrillo y digo, vamos a ocupar la finca, es Comisión Obrera del Campo. Dice, no, va a haber un golpe de Estado si ocupáis la finca. Habrá hablar con Abril Martorell que os dé dinero para el empleo comunitario. Y entonces perdimos una ocasión de oro para forzar a la UCD a abordar la reforma agraria en Andalucía. Vale, una última palabra y acabamos. Ángel Sabroso. Hablando de federalismo, no se ha hablado de qué opinamos aquí o qué opináis algunos de la mesa sobre las diputaciones que están en el candelabro, como decía la otra. Y entonces es un tema creo que es muy interesante, si lo de suprimir las diputaciones o reformar la estructura por unas transferencias o no. Eso está en debate ahí y quería saber vuestra opinión. Nosotros hemos planteado siempre que se supriman las diputaciones. Las diputaciones provinciales son para enchufar gente. Incluso hay no voy a decir quién es porque es una persona muy conocida de la música española, que cuenta que cuando su padre se estaba muriendo, se incorporó en la cama y dijo a su hijo, fulano, ¿de dónde sacarán tanto dinero las diputaciones? Y luego se murió. Es decir, que es una anécdota de que una persona hasta en ese trance se acuerda de un hecho tan raro, ¿no? Las diputaciones provinciales. Pues, luego en privado contaré quién es, pero es una cosa que no querría que se grabara, pero es un hecho, una anécdota curiosa. Ahora, nosotros hemos planteado que se supriman las diputaciones provinciales. Un Estado federal, y España lo es en la práctica, no es un Estado autonómico, es un Estado federal que tiene que ir a una Constitución republicana y federal, un modelo de Estado republicano y federal, tiene que tener 3 escalones de administración pública: la administración central, la administración autonómica y la administración local. No tiene ningún sentido las diputaciones provinciales, ninguno, cuando hay gobiernos autónomos, en absoluto. Es una suma de burocracia y de dinero, cuando no gente enchufada. Hay en España 2 cementerios de elefantes, uno concentrado en el Senado en Madrid y el otro distribuido en las provincias a través de las diputaciones provinciales y en las islas de los cabildos insulares. Debe haber ayuntamientos y, en todo caso, los ayuntamientos deben coordinarse en comarcas como espacios económicos y territoriales y demográficos para prestar servicios públicos de calidad. Pero en ningún caso se debe continuar con esta barbaridad de 4 administraciones públicas, como tampoco es de recibo tener policía, Guardia Civil, Policía Autonómica Vasca, Policía Autonómica Navarra, Policía Autonómica Catalana, Mossos de Escuadra. Debe haber una policía federal con la Guardia Civil desmilitarizada, fusionada con el Cuerpo Nacional de Policía, una policía autonómica y una policía local. Policía federal, policía autonómica y policía local. No puede haber 4 policías, una federal dividida entre Guardia Civil y Policía Nacional y una autonómica y una local. Eso es una barbaridad. Nos ha sorprendido que Rubalcaba lo diga, porque la línea de retirada de los 4.000 cargos públicos que tiene el PSOE eran las diputaciones que puedan contener todavía en algunos lugares. Y el PSOE siempre se ha negado con la espada en la mano a suprimir las diputaciones provinciales. Y ahí podrían recortar Rajoy, porque las diputaciones son una entidad burocrática que no sirve para nada. Bueno, creo que tenemos que terminar. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? José No, Luis. vamos dentro de horario, si me permites. Creo que no. Y hasta las 12:30 era esto. Y lo que pasa es que deberíamos dar lo que en el ejército se llamaba el alto de la meada, pero en fin, Venga, un pues, pequeño receso. ¿No? Sí, Cuando íbamos a caballo y eso, debemos ir. yo soy comandante de caballería, y eso hacía el alto de la meada. Vale, muchas gracias a Antonio y a José Luis.
Baltasar, cierra la puerta, porfa. Esto ya, Ordenanza, cierre la puerta, por favor. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo, bueno. Yo quiero daros las gracias por haberos quedado a esta charla que va sobre el tema de mujer y república, que promete ser interesante. Además, hoy es el 25 de noviembre, ya sabéis la fecha que es, y bueno, es importante de hablar del tema de mujer. Os voy a presentar a Pura, es granadina, de Benalúa, licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura del IES Velázquez de Sevilla, investigadora en el tema de la represión de las mujeres en Andalucía del 36 al 50, y lo ha recogido esta investigación en un libro bastante interesante que se llama Individuas de dudosa moral. Es además compañera mía en el sindicato USTEA y es la responsable de política educativa y coeducación. Si la historia de los hombres durante la República ha sido ignorada, la de las mujeres ha sido completamente silenciada. Levantemos ese manto de silencio y recuperemos la memoria de todas las mujeres y de su historia. Sabemos que la Constitución de 1931, que fue la primera que consagró el principio de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, el derecho al voto para las mujeres, ya sabéis, defendido por Clara Campoamor. Bueno, en realidad el marco legal republicano cambió poco la vida de las mujeres. El cambio de mentalidad y la situación de la mujer en el ámbito de lo privado no se hace poco tiempo. Un sector muy feminizado era el del magisterio. Muchas de las maestras colaboraron en los proyectos educativos de la República, al sustituir, gracias a Dios, al profesorado religioso, que fue apartado de la educación tras la controvertida Ley de Congregaciones Religiosas del 33. Muchas mujeres se incorporaron a la lucha política en los dos bandos. Surgieron asociaciones femeninas de derechas, eso sí, dedicadas a servir a una organización, CEDA, los Hombres de Acción Popular, bajo los valores de sumisión y de abnegación, y otras asociaciones de carácter de izquierda, como son las Mujeres Antifascistas, en las que hubo una defensa sobre los derechos de las mujeres y que llegó en el año 36 a tener hasta 50.000 militantes repartidas por toda España. En su derecho estaba el derecho al trabajo, a la protección de la madre, el derecho al aborto, el derecho a ocupar cargos públicos y políticos en competencia con los hombres. Bueno, en resumen, la incorporación de las mujeres a la vida política durante el periodo republicano posibilitó un cambio de relaciones de género en el ámbito familiar, pues dio a las mujeres posibilidades de independencia económica y personal al alejarlas parcialmente del dominio patriarcal familiar. El resultado adverso de la guerra para los republicanos cortó radicalmente estas incipientes transformaciones en la situación de las mujeres españolas. Las mujeres más destacadas por su actividad política sufrieron represión, cárcel o exilio. Con la desaparición de la República llegó la década de los 40, que sobre todo fue una época negra, sin libertad, bajo una total sumisión masculina. La mujer regresa al hogar, a la familia, a los hijos, al terreno de lo privado. A pesar de los cambios producidos en los años 30, la mentalidad tradicional aún pervivía sólidamente la conciencia colectiva. La sección femenina encarna el nuevo orden y el modelo de la mujer oficial que el régimen pretende imponer. Y aquí está mi pregunta. La gran cuestión reside en conocer hasta dónde llegó el sustrato ideológico y cuál fue el grado de auténtica sumisión y obediencia. Pocos años de régimen republicano, grandes avances. Esta es la historia, no lo olvidemos. Todos los regímenes democráticos no son iguales. A las pruebas nos remitimos. Gracias. Paso ahora a que hable Pura. Buenos días a todas y a todos. Quiero dar en primer lugar las gracias a
asociación de Granada UCAR, que me ha invitado en la persona de Carmen, a través de Carmen, y a todos sus miembros por haber pensado que yo tenía algo que decir y que aportar en estas jornadas que entiendo que son de reflexión sobre la República y de proyección hacia el futuro. Efectivamente, cuando hablamos de República y de derechos humanos, estamos, entiendo, mirando hacia el futuro después o a la vez que hemos hecho la necesaria reflexión sobre el pasado y la necesaria construcción y evidencia y puesta en evidencia de todo lo que pasó en nuestro pasado reciente. Dicho esto, quiero recordar que no puedo olvidar, mejor dicho, que hoy es 25 de noviembre, que soy una persona que se considera feminista, que pienso que defender la igualdad significa, y no es posible hacerlo de otra manera, cuestionar el sistema, y que en España este año hemos tenido 60 mujeres muertas por violencia machista. Quiero recordar también que en el debate televisado, esa especie de, no sé cómo llamarlo, esa especie de simulacro de democracia debativa, ¿no?, de democracia de debate, entre Rajoy y Rubalcaba, los dos candidatos se refirieron al soldado muerto en Afganistán. Si hubieran muerto de una atacada 60 soldados, ya hubiéramos visto qué hubiera pasado. Pues hay 60 mujeres muertas y pido a las personas que están aquí presentes que les dediquemos 60 minutos de recuerdo. Por favor. Segundos. Si son minutos, me tengo que ir a mi casa ya. Perdón. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy especialmente agradecida, como he dicho antes, a UCAR Granada por haberme invitado a participar en esta jornada, no solamente por el contexto en el que he dicho de construcción, de reflexión sobre la idea de república y de construcción hacia el futuro, sino también, obviamente, por las personas que me van a acompañar en todo este proceso de debate de hoy y mañana. Evidentemente, hay algunos jacobinos. Me siento bien entre los jacobinos, sobre todo cuando Machado decía aquello de «hay en mis venas gotas de sangre jacobina», efectivamente, pero añadía «para construir y para crear, pero mi verso brota de manantial sereno». Me parece que es una buena aportación. Después, estar con el señor Romero, ya saben ustedes que es una especie de fiesta reflexiva a las que han tenido oportunidad de asistir. Yo también he asistido con él a Marina Leda a una jornada de reconocimiento por participar en algunas actividades y nos regalan, por cierto, en reconocimiento una botella de aceite, lo cual pone de manifiesto muchas cosas. Está muy bien. El señor Romero, habitante de la República Independiente, ya ven ustedes lo que hace la publicidad, no de su casa, sino de un milladero, podríamos decir, ¿no? Y agradecerle también al señor Serrano esa intervención magnífica y tan esclarecedora que ha hecho y que me va a permitir a mí, con bastante distancia, de alguna manera me ha permitido magníficamente por su parte y con distancia de parte de la mía contextualizar mi intervención. Efectivamente, el señor Serrano señala que se acaba con la servidumbre en ese momento crucial de la idea republicana, de desarrollo de la idea republicana, se acaba con el vasallaje, y se inicia el proceso de aparición de la ciudadanía. Y mi pregunta es referida a las mujeres. Cuando apareció la ciudadanía, ¿desapareció la sumisión? Pues ese es el punto de partida para hacer mi reflexión con ustedes. Efectivamente, cuando hablamos de
cuando hablamos de república y de monarquía, en fin, pido disculpas por el PowerPoint. Yo es que soy profesora en fin, está uno condicionado por sus prácticas didácticas y docentes. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay. Pero yo también he leído el libro que habla del pensamiento PowerPoint. Intentaré no machacarlos con esta cuestión. Como decía, cuando hablamos de república y de monarquía, efectivamente estamos hablando de conceptos que van mucho más allá de dos formas de organización del Estado, evidentemente. Y yo quiero hacer una reflexión desde otra perspectiva de estos dos conceptos de república y monarquía. Dentro de la construcción, esta la que llamamos monarquía, hay que tener en cuenta que es eso que Foucault llamó, el antropólogo, llamó el poder, el régimen soberano. El régimen soberano que se caracteriza justamente por tener en su ficción, en esa construcción central, tener a la figura del padre, podríamos decir, guión, y del rey, ¿no? Como uno y otro como elementos patriarcales absolutamente determinantes. El poder de este régimen soberano no hay que olvidar que reside en dar la muerte fundamentalmente, no en gestionar la vida ni en otras posibilidades, en dar la muerte. Y el origen de ese poder, es decir, la mitología que explica de dónde viene y por qué se tiene y por qué se ejerce, está siempre en el ámbito de lo espiritual, está siempre fuera de lo terrenal. Y entonces, digamos que la verdad sobre la que el poder se asienta es una verdad que es revelada y que es incuestionable. Evidentemente, el poder este se ejerce, digamos, a través de una serie de mecanismos que son de opresión, de sumisión y de apropiación, básicamente. Y se utilizan una serie de técnicas que son, en definitiva, técnicas entendidas como prácticas de dominación y en la que la técnica fundamental es justamente la guerra. Hay que decir también, en una cuestión que nos afecta mucho a las mujeres, que esta idea o este modelo de ejercicio del poder trae aparejado también un modelo de ejercicio de la sexualidad y es fundamental entender esta relación. Es muy simbólico, como toda persona que ha reflexionado sobre estas cuestiones, aunque sea mínimamente, habrá podido darse cuenta de ello, que en el nacimiento justamente de un Estado republicano, ese Estado republicano tan simbólico y tan importante históricamente como fue la Francia republicana de la Revolución Francesa, se escenifica el cambio de poder de una monarquía a una república justamente con la decapitación del rey. Es una manera de contestar simbólicamente a todo ese Estado soberano que gestiona la guerra. Pero no hay que olvidar también que la decapitación del rey es un acto de guerra. Es decir, podríamos hablar de actos de guerra para acabar con ese régimen que tiene el poder sobre la muerte y el poder de gestionar la muerte. En todo caso, es verdad que cuando surge ese poder republicano, estoy hablando del origen histórico, hay un cambio fundamental que podríamos definir como el régimen, esta aparición que llama Foucault, de nuevo, desde el punto de vista antropológico, del régimen biopolítico que se caracterizaría frente al poder para dar la muerte por la gestión de la vida. Pero no hay que olvidar tampoco que todo este cambio se produce en un contexto justamente que es el del capitalismo industrial y que este cambio lleva aparejado que la organización del poder, la organización del gobierno sea extraordinariamente difícil porque estamos hablando de gestionar las vidas de ciudadanos a los que se ha declarado libres e iguales. Entonces, para esa gestión es para la que, de alguna manera, se busca apoyo, por una parte, la democracia, como ese conjunto de técnicas de gobierno de esos cuerpos libres e iguales, la contradicción tampoco se nos debe escapar, y, por otra parte, se apoya en una serie de instituciones que Foucault nuevamente llama disciplinarias y que son dignas de nombrarse porque surgen históricamente en el mismo contexto y surgen contemporáneamente, que son la escuela, la cárcel y el manicomio. La escuela, la cárcel y el manicomio. Esas instituciones a las que Foucault llama instituciones totales y que son de régimen disciplinario. Bien,
digamos que mientras que todo el régimen soberano tenía su elemento fundamental generador de verdad, en esa verdad trascendente, en esa verdad espiritual puesta fuera del nivel de lo material, de lo visible, etcétera, el régimen biopolítico también tiene su proceso de generación de verdad. Lo que pasa es que el foco generador está en otro lugar y ese foco generador se especifica y se sitúa en la naturaleza. Y este es un cambio que tiene para las mujeres en concreto algunas consecuencias de amplio alcance, como ahora veremos. Entonces, en realidad, yo lo que me he planteado cuando me invitaron a participar en esta jornada fue lo siguiente. La Ilustración, que suele hablarse de ella en términos históricos como un proceso que tiene su base en dos conceptos fundamentales, que son el concepto de progreso y el concepto de modernidad, me pregunto, ¿fue también, como avanzo ahí, un proceso modernizador y de progreso para las mujeres o de qué estamos hablando? Entonces, hay que profundizar en la historia un poquito más para darnos cuenta de que uno de los filósofos inspiradores de toda esa idea básica y fundacional de la igualdad, la libertad y la fraternidad fue precisamente Rousseau. Pero Rousseau, que habló del contrato social, como ustedes saben, y que habló del Emilio y de del nuevo ciudadano que debería protagonizar ese contrato social, etcétera. Lo que quizás se desconozca un poco más es que también habló de Sofía, es decir, que su Emilio tenía una Sofía. Y cuando Rousseau habla de Emilio y de Sofía, no está hablando de dos ciudadanos, está hablando de un ciudadano, que es Emilio, el que suscribe el contrato social, como digo, y está hablando de Sofía. ¿Por qué hace estas diferencias? Pues aludiendo a ese punto generador de verdad de este nuevo régimen biopolítico, Rousseau establece que las diferencias son de tipo natural, la naturaleza como generadora de verdad, que por tanto son diferencias subjetivas y que por tanto hay que retrotraerlas a las diferencias de sexo, es decir, lo que la naturaleza nos ha hecho así, nos ha hecho diferentes, y a partir de ahí se desarrollan una secuencia de elementos que se van concatenando unos con otros y que acaban produciendo una diferenciación de carácter político entre Emilio y Sofía, que no es ni más ni menos que el asunto, que el gran invento de Rousseau, pongo invento entre comillas, que es el de la complementariedad. Es decir, a Emilio y a Sofía hay que darle dos educaciones diferentes porque sus papeles sociales, determinados por la naturaleza, insisto, son diferentes. El papel de Emilio es ser educado para ser un hombre libre e igual, un ciudadano, en definitiva, mientras que Sofía debe ser educada para que su persona y su personalidad esté al servicio del desarrollo de Emilio. Complementariedad. ¿Cuál es la cuestión fundamental? Pues que Rousseau, que era muy hábil haciendo ingeniería ideológica, decía, claro, hay que acabar con la sumisión. Lo que hay que hacer es que Sofía acepte. Ah, bien, entonces ya la cosa es bastante menos lesiva. Es decir, seguimos manteniendo la diferencia de criterios, seguimos manteniendo la diferencia en la percepción y en el ejercicio de los derechos. Somos complementarios, pero complementario significa que no se nos olvide el invento, la ingeniería filosófica, como digo, que permite no hablar de sumisión, somos complementarios, pero además aceptamos gustosamente la Sofía, esa educación desigualitaria, diferenciadora y generadora de desigualdades desde el punto de vista político y de los derechos. Esa es una de las cuestiones fundamentales. La otra cuestión sobre la que quiero reflexionar es que cuando se habla de derechos humanos, que obviamente es la gran línea de futuro sobre la que hay que incidir para llegar a una construcción de lo que sea la República o de lo que pueda tener la República o de sus posibilidades de futuro, no siempre se ha hablado, históricamente no se ha hablado de los derechos de las mujeres, a pesar de llamarse en términos generales Declaración Universal o Declaración de los Derechos Humanos. Y ahí he recogido algunos ejemplos. Verán ustedes, cuando en el año 1789 se habla de los derechos del hombre y del ciudadano,
efectivamente hay una ciudadana, Olimpia de Gouges, que se da cuenta de que no se habla de las mujeres. Entonces ella propone una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, solamente 2 años después. En fin, la cuestión está en que hacía 13 años solo que había muerto Rousseau cuando Olimpia de Gouges propone esta diferenciación, y la propone nada más y nada menos que a la Asamblea Nacional Francesa para su aprobación. La cuestión está en que hay algunos personajes revolucionarios, jacobinos, muy jacobinos debían de ser, pero también misóginos notorios y reconocidos, que llegan a decir, lo he puesto aquí al lado del rostro de Olimpia de Gouges, este señor que se llamaba Chaumet y era un revolucionario y jacobino y misógino notorio, llegó a decir: ¿desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres solamente? No sé si para consuelo o para qué, o para, por lo menos como punto de reflexión histórica, les diré de todas maneras que tanto Chaumet como la propia Olimpia de Gouges, pobrecita, se fueron los dos a su casa con la cabeza literalmente debajo del brazo. Los dos acabaron siendo decapitados, claro, una por una razón y otra por otra. La declaración que propone Olimpia de Gouges de los derechos de la mujer y de la ciudadana sigue punto por punto la del hombre y el ciudadano, pero hay 2 aspectos que me gustaría señalar. Uno de ellos es la reclamación que hace Olimpia de que la mujer debe tener derecho, dice, a subir al cadalso, pero también a subir a la tribuna. Ya ven ustedes lo que pensaba Chaumet sobre el hecho de que las mujeres decentes subieran a la tribuna, otra cosa son las indecentes. Y también en el artículo 11 de esa declaración se hace hincapié en que las mujeres tienen que tener derecho a decir quiénes son los padres de sus hijos. Aquí se ha hablado de la abolición de la bastardía, y esto es muy importante, porque así, decía ella, se asegura la legitimidad de los mismos. Y la declaración termina con ese epílogo absolutamente emocionante, desde luego, en el que Olimpia de Gouges dice a las mujeres que despierten, que la razón se hace oír en todo el universo, invoca a la razón como el principio liberador y realmente igualador de los seres humanos, ¿no? Se hace oír en todo el universo y reconoce sus derechos. Y luego más adelante dice, el hombre esclavo ha redoblado su fuerza, etcétera, y dice, oh mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Bien, esta es una reflexión muy interesante porque, insisto, que solo hacía 2 años que se había aprobado en la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y Olimpia de Gouges se pregunta, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas y qué ventaja habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualesquiera que sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos, os basta con desearlo. Bien, no basta con desearlo. A Olimpia de Gouges, desgraciadamente, no le bastó con desearlo, y la misma Asamblea Nacional Francesa, que reconocía los derechos del hombre y del ciudadano, le reconoció a ella antes el derecho a subir a la tribuna y le hizo ejercitar ese derecho, perdón, a subir al cadalso y le hizo ejercitar ese derecho antes que el derecho a subir a la tribuna, y, como he dicho, la mandó a su casa con la cabeza debajo del brazo. Y perdónenme ustedes la imagen así un poco macabra. Bien, la cuestión es que este movimiento de Olimpia de Gouges no era un movimiento aislado. Hay un movimiento similar y contemporáneo en Inglaterra en el año 1792. Mary Wollstonecraft, que es una persona relativamente conocida y es la madre de Mary Shelley, la autora de la famosa novela de Frankenstein, pues escribe A Vindication of the Rights of Woman. En esta obra, a partir del análisis de la situación de las mujeres de su época y su falta de derechos, defiende de nuevo la construcción de una sociedad basada en la igualdad y basada en la razón.
Fíjense ustedes que todavía, le avanzo un poco, no se ha producido aquí el divorcio que luego se producirá en la práctica sobre la reclamación de la igualdad y de la razón, y sobre todo la reclamación de la razón como un principio, como una especie de Dios al que hay que rendir sacrificio y invocando al cual se excluye a las mujeres, como ahora veremos. Desde esa perspectiva, que está sostenida por esta ilustrada inglesa, una sociedad justa, decía ella, supone la consideración de todos los sujetos como iguales en derechos. De ahí la incorporación de las mujeres, obviamente, su calidad de iguales al nuevo orden político y moral. Y también un nuevo orden que acabara, dice ella, con, le llama literalmente, la destrucción de la ciudadela de los privilegios masculinos. En esa imagen un poco de guerra, unos privilegios que están basados en la costumbre y en las tradiciones. En fin, este nuevo orden, en definitiva, serviría para erradicar la esclavitud padecida durante siglos por la humanidad. Y las mujeres deberían ayudarse para salir de esa esclavitud por la educación y el poder emancipador de la educación. Y este es otro de los elementos fundamentales sobre los que tenemos que reflexionar. Efectivamente, el poder emancipador de la educación está demostrado. La cuestión es, vuelve a preguntarse de nuevo, tenemos que preguntarnos de nuevo si con la educación que se ha dado a las mujeres efectivamente se les estaba dando esa arma y esas posibilidades, por tanto, de emancipación. Digamos que hay una parte de este ciclo de exclusión de las mujeres, de todo este proceso de reclamación de los derechos humanos y de construcción de una sociedad igual. Hay un elemento que viene a cerrar este ciclo excluyente y es justamente la elaboración y la publicación del Código Napoleónico. El Código Napoleónico en el año 1804 pretendiendo, mejor dicho, fijar los avances de la Constitución, de la Revolución Francesa, lo que hace es, en definitiva, establecer la diferenciación de derechos civiles respecto a hombres y mujeres y establecer algo que es absolutamente fundamental, el hogar, establecer el hogar como el ámbito exclusivo de actuación de las mujeres. Digamos que definitivamente se ha perpetrado la segregación y se ha perpetrado la diferenciación de derechos y hasta hoy. Les digo una cosa, cuando se habla, por ejemplo, de las leyes discriminatorias en el régimen franquista, hablando de los derechos sobre mujeres y hombres, los tribunales civiles, no digo ya los militares, los tribunales civiles se pronunciaban y juzgaban determinados delitos y consideraban determinados hechos constitutivos de delitos, etcétera. Cuando se habla del régimen franquista, un régimen, efectivamente, un régimen obviamente represor y que utilizaba las leyes como uno de esos elementos represores, pero que no se olvide que la mayoría de las leyes que constituyen el Código Penal y el Código Civil del Estado franquista y de la dictadura franquista tienen su origen en este Código Napoleónico y que esas leyes no fueron contestadas ni siquiera en el principio de todo el proceso de cambio de la transición y que los primeros acuerdos que se toman en el proceso de la transición están contemplados en los pactos de la Moncloa en un apartadillo en el que se habla de que se quite desaparezca la figura delictiva del adulterio femenino. El adulterio masculino no había sido nunca, como todos ustedes saben, el adulterio masculino es una machada y el adulterio femenino era un delito. Bien, entonces lo que estaba diciendo es que el Código Napoleónico sirve para cerrar todo este proceso de segregación de las mujeres como ciudadanas, en definitiva. Pasa también que paralelamente, las mujeres se dan cuenta de que efectivamente tienen que reivindicar, por tanto, para ser consideradas libres e iguales. Y entonces, paralelamente y casi coetáneamente, surge el concepto de feminismo. Me van a permitir que me detenga un momento en el origen de este concepto, porque muchas veces aludir a los orígenes es muy pedagógico, ¿no? Desde el punto de vista histórico. El concepto de feminismo es un concepto médico, como tantos otros conceptos, como el de transexualidad, por ejemplo, o como el de homosexualidad, pues sin ir más lejos, y es un concepto médico que lo utiliza un médico que estudiaba sobre temas de la tuberculosis, una de las plagas del siglo XIX. Este señor se llamaba Fanot de la Cour y escribe un tratado médico en el que habla del feminismo y del infantilismo como rasgos característicos de las personas que padecen tuberculosis.
En fin, la cuestión está en que cuando este hombre habla de esos rasgos, los define como que el cuerpo tuberculoso presenta el cabello y las pestañas finos, la piel blanca y suave, morbidez, afectación de los rasgos de la virilidad, es decir, poco pelo en la cara y retraso sexual que afecta tanto a los genitales como al volumen mamario. En definitiva, tener una apariencia femenina era el feminismo, el rasgo de feminismo que caracterizaba al cuerpo tuberculoso. Inmediatamente cuando aparece el término hace fortuna, y hace fortuna no tanto en el contexto este de la medicina en el que surge, cuanto en el contexto de político, justamente. Y es justo Alejandro Dumas, hijo, el que, tratando de denigrar la práctica de los hombres que defendían los derechos de las mujeres, de las ciudadanas, hombre, que algunos ha habido, minoritarios, pero algunos ha habido en la historia, pues los llama feministas. Es decir, la idea interesante que quiero resaltar es que, precisamente la quiero resaltar porque me resulta interesante, es que el origen del concepto es de carácter médico y habla de una patología, por tanto, y por otra parte, cómo cuando se usa en el contexto político se utiliza como un término denigrante. Esto es lo interesante. Bien, y solo un poco tiempo después, un par de décadas después, las sufragistas lo usan para referirse justamente a las prácticas que reivindican el uso del espacio público en términos de igualdad con los hombres. Bien, la cuestión está en que, como dice una feminista y pensadora francesa, Geneviève Frege, dice que los pensadores como Rousseau, pensadores como Rousseau o pensadores como Proudhon, entre los cuales media un siglo de diferencia, en realidad lo que se plantean, no dejan de plantearse, y esto es interesante, qué debe conceder y qué se debe pedir a una república en relación con las mujeres. El problema viene cuando le dan respuesta a esa pregunta. La pregunta es que se responde siempre con el rechazo y con la exclusión, al menos en este contexto. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el mismo debate se plantea, el mismo debate excluyente se plantea en relación a la raza, el debate que subyace dentro del tema de la esclavitud. Y el debate en relación a la raza, ¿cuánto tiempo hace que se solventó, al menos legalmente? ¿Cuánto tiempo hace? Bien, pues el debate en torno a la igualdad referido a las mujeres, es decir, en torno al sexo, todavía tenemos que estar tratando de reflexionar sobre el hecho de que si no puede existir exclusión, si no puede existir diferenciación de derechos en relación con la raza, tampoco debe haberlos en relación con el sexo. Pues ahí estamos. Y no digo nada con lo que queda todavía por andar. Bien, afirma Frege que una de las ideas que subyace tras esta voluntad reiterada de rechazo, de segregación, de diferenciación, es la voluntad de dominación masculina, que en realidad lo que oculta es el miedo, dice Frege, a la confusión entre los sexos. El miedo a la confusión entre los sexos no deja de ser curioso. Fíjense ustedes, otra cuestión interesante para reflexionar, que el feminismo en medicina aluda a una feminización del cuerpo como rasgo patológico, y que el uso político que se hace del género aluda o a una feminización del hombre, ahí estaría igual, pero sobre todo a una virilización de las mujeres. Fíjense en cómo se transmutan, en cómo se trasladan los significados de uno a otro lado, dependiendo del contexto en el que lo utilicemos, y cómo efectivamente eso viene a dar una pista sobre el asunto este al que aludí antes de la confusión entre los sexos. Dice Frege algo que es una afirmación un poco más arriesgada. Dice, y en este miedo a la confusión, precisamente es el que perdura porque es inherente, en cierto modo, al proceso democrático. El proceso democrático. Y ahora, a ver, el proceso democratizador, si nos damos cuenta de cómo ha avanzado en este contexto en el que estamos hablando y cómo se ha ido explicitando, les recuerdo que era en principio el proceso de gestión de los ciudadanos libres e iguales, nos damos cuenta de que en la práctica, aunque en la teoría
afirma la inclusión y la afirma de manera absolutamente decidida, estamos hablando de ciudadanos libres e iguales, y apoya la igualdad, por tanto, en la práctica, sin embargo, se ejerce continuamente como un proceso de discriminación. Y es que la discriminación es el modo en que la desigualdad se manifiesta cuando, de alguna manera, desde las instancias legales se dice que la igualdad existe, perdura en esa práctica discriminatoria. Es decir, por ese proceso y por cómo se ejerce hoy en día también, yo voy a ir haciendo, digamos así, una especie de tránsito entre el pasado y el presente. Ven ustedes cómo cuando hoy en día, por ejemplo, se habla de que las mujeres ya no están como estaban, de que las mujeres ya son iguales, porque la ley establece que seamos iguales en derechos y en el reconocimiento de nuestros derechos, vemos continuamente cómo la discriminación se ejerce de manera que las mujeres, por ejemplo, se dice, ocupan esa figura que a mí me resulta tan perversa, porque es una figura que sirve para manipular mucho, que es la figura y el concepto del empoderamiento, que lejos de considerarse, bueno, en términos literales podríamos considerarlo una toma del poder. En términos institucionales, es decir, como se utiliza desde el poder este concepto, lo que está queriendo dar a entender es que las mujeres nos hemos adiestrado lo suficiente como para hacer un ejercicio, para estar en condiciones de ejercer el poder igual que los hombres. Y pregunto, ¿quién dijo que las mujeres queríamos ejercer el poder igual que los hombres? Esa es otra de las preguntas que dejo aquí en el aire. Entonces, como decía, hablamos de igualdad y se entiende que la tenemos y no se profundiza en el hecho de que, por ejemplo, hay determinadas condiciones para que las mujeres lleguen al ejercicio de la igualdad y al ejercicio de sus derechos en igualdad, y que además esas condiciones están relacionadas con determinados fines, es decir, eres igual según de qué y para qué, y que además hay otra cuestión que es innegable, no todas las mujeres llegan, esta es la otra cuestión. Entonces, que hayan llegado unas pocas, o hablar de empoderamiento e identificarlo con visibilidad, por ejemplo, y hablar de que la visibilidad es suficiente, eso significa que desde las instituciones del Estado se practica y se impone un modelo hegemónico de disfrute, de uso y disfrute de los derechos y el de la igualdad en concreto, que es absolutamente perverso porque oculta todas estas desviaciones que estoy diciendo, que estoy nombrando, que son discriminación pura y dura. Bien, de todas maneras, por resumir esta primera parte, tendría que decir que, de alguna forma, desde la idea ilustrada y desde el imperio de la razón, se va construyendo poco a poco una otredad que es tan excluyente como lo fue la otredad del extranjero. El extranjero era el que no tenía la condición de ciudadano, o como lo fue la otredad del loco, que era el que no era razonable. Es decir, esta otredad de la mujer, basada en la naturaleza, en la diferenciación de la naturaleza, es una otredad que también está contaminada de estas otras que acabo de nombrar, porque la mujer no tenía carta de ciudadanía, es decir, era una extranjera en su propia tierra, habitante de un no lugar, que era el hogar, de un espacio en el que estaban en permanente estado de exclusión, de excepción, todas las garantías que así afectaban al espacio público. Y una mujer que por su naturaleza estaba alejada, como digo, en sus actuaciones y en sus parámetros de lo que se consideraba razonable. ¿Cuántas veces se nos ha dicho a las mujeres, no que estamos locas en el sentido de que estamos locas en general, sino en el sentido de que nos movemos por una serie de intuiciones, nos guiamos por una serie de criterios que a lo mejor no son lo razonable, ¿no? Y en ese sentido, además, se nos destina, en un momento en el que se está avanzando sobre la construcción de la producción como un elemento básico de ese capitalismo industrial al que aludía, se nos destina a fines reproductivos, lo cual no es exactamente igual que producir, y que nos aparta justamente de esa esfera que es una esfera productora de legitimidad social y de derechos, que es la esfera de la producción. En definitiva, según palabras de Isidoro Moreno, al que me gusta citar mucho,
se construye un modelo de anormalidad psíquica y cultural definido frente a la normalidad que en ese modelo ilustrado hegemónico, y hago hincapié en la palabra hegemónico, en ese modelo ilustrado hegemónico de la civilización occidental está definido como el género masculino, la raza blanca, el adulto social y la propiedad privada como pilar central de esa sociedad. Bien, en toda esta construcción de la que estoy hablando, pues ahora voy a intentar centrarme un poco en cómo en España evoluciona esta cuestión. Verán ustedes, la idea ilustrada que se manifiesta con más fuerza probablemente en relación con las mujeres es la idea de la educación. Es decir, para que las mujeres salven a la sociedad, lo de salvarse a sí mismas, la verdad es que tampoco importa demasiado en este contexto. Para que las mujeres tengan las posibilidades, tengan los instrumentos al alcance de sus manos para contribuir de manera necesaria y de manera conveniente a esta construcción de una sociedad ilustrada, de una sociedad moderna y progresista. Les recuerdo que son los dos grandes talismanes del concepto de la Ilustración, pues tienen que ser educadas y tienen que ser instruidas. Hay el lenguaje, quizá porque yo soy profesora de lengua, en fin, la de formación profesional, nadie nos salva de ella, el lenguaje es obviamente muy significativo, sobre todo porque a veces dice más de lo que expresa, ¿no? Y entonces, en este caso, hay todo un proceso a partir ya de las Cortes de Cádiz por el que, por una parte, se va encauzando y va evolucionando digamos, las instituciones educadoras y, por otra parte, va hablándose de la mujer en relación con la educación como ese elemento que la mujer necesita para ser una ciudadana de pleno derecho. La gran paradoja es que desde el principio de la evolución de las instituciones educadoras, a la mujer se le destina a recibir una educación segregadora y una educación que la segrega. Es decir, segregadora en el sentido de que a ella la va a apartar y además va a producir esa diferenciación y esa segregación social. Entonces, ¿cómo, pregunto, va a accederse a digamos, a un nivel óptimo de educación, incluyendo, pensando que la educación es un instrumento integrador y un instrumento inclusivo, cuando resulta que las mujeres van a ser objeto, nunca sujetos, esta es la cuestión, otra de las cuestiones, van a ser objeto de un proceso educador en el que lo que se pretende no es que consigan sus derechos o que reivindiquen sus derechos y, por tanto, que esa educación sea emancipadora en la medida en que les dé también conciencia de sus propios problemas o de su situación o capacidad para reflexionar sobre su situación en la sociedad, sino que lo que se busca simplemente con esa educación es hacer a las mujeres de determinadas clases sociales más competentes en el desempleo de sus obligaciones en el espacio doméstico. Así es cuando surge, como consecuencia de la aplicación de ese modelo hegemónico de ilustración en relación a las mujeres, un modelo hegemónico de mujer que es el del ángel del hogar. Modelo, insisto, ilustrado y defendido por la corriente ilustrada mayoritaria, reforzado, como no, por los planes de instrucción pública para las mujeres. Sobre cómo educar a las mujeres, en fin, yo no voy a entrar en profundidades, pero lo que sí querría es decir que todo este proceso que se inicia en la Constitución de 1812, que es la primera que habla de enseñanza primaria universal y de unos planes de enseñanza uniformes para todo el Estado, etcétera, le siguen otra serie de planes durante todo el siglo XIX. Así que cuando ahora en el siglo XX hemos asistido al desfile de los planes de educación, les diré que esto pertenece a la más rancia tradición. Hacer un plan de educación cada vez que uno llega al poder, sea el que sea, y a la experiencia del siglo XIX y a las del siglo XX me remito, es muy importante. Y es muy importante no porque la educación le importe a quienes hacen los planes y porque la educación estén pensando en ella como un instrumento de transformación social, y etcétera, etcétera. No, les interesa porque la educación, preocuparse de la educación
transmite a los ciudadanos la idea de que se están preocupando mucho por la ciudadanía. Luego ya lo que hagan con los planes de educación, como ya sabemos, eso ya es secundario y casi que prácticamente no importa. Así que no creo tener que ser bruja para, en fin, anunciarles que estamos a las puertas de un nuevo plan de educación, por supuesto, faltaría más. Bien, entonces, todo este proceso de cambios en respecto a la educación acaban cuajando en una ley que es la ley famosa, Ley Moyano de 1857, que para que ustedes se hagan una idea de cómo es la cuestión, cuando yo empecé a trabajar a principios de los años 80 en la educación pública, en la enseñanza pública, en un instituto de Córdoba, todavía se hablaba de la Ley Moyano como el desideratum al que deberíamos tender. En fin, sobre el asunto de la modernidad ni hablamos. En 1982 se hablaba de esta Ley Moyano. Bien, ¿qué era la Ley Moyano en realidad? Pues la Ley Moyano era una ley que vino a poner de manifiesto una cuestión en lo que se refiere a las mujeres muy interesante, y era que, por una parte, la importancia que se le da a esta ley era que por fin había acabado con todos estos vaivenes ideológicos, estos vaivenes de planes, segundos planes, instrucciones, etcétera, etcétera, y estatutos, pero en verdad esta Ley Moyano lo que hizo fue afianzar algunos principios de largo recorrido en relación con las mujeres. La Ley Moyano, en su artículo primero 3, establecía que el hogar doméstico, y lo cita así textualmente, era un espacio educativo. Y esto es una consideración de largo alcance, e insisto. Entonces decía, la primera enseñanza podrá adquirirse en las escuelas públicas y privadas de primeras letras y en el hogar doméstico. También algunos aspectos, algunas materias de la segunda enseñanza podían darse ahí, mientras que la enseñanza llamada superior, es decir, la que según la ley capacitaba para el ejercicio de determinadas profesiones, se recibiría solo en los establecimientos públicos, entendiendo por tales aquellos que tienen jefe y profesorado nombrado por el Gobierno. Esta es la primera cuestión. Pero hay una segunda cuestión, y es que en el artículo 1.6 se establece que la primera enseñanza será gratuita para quienes no puedan pagársela entre los 6 y los 9 años. Obviamente, con esta consideración primera más la segunda, el asunto de que las niñas eran las que recibían bastante más que los niños, otras cosas, porque a partir de ahí ya no se consideraba tan necesaria la educación para las niñas. Este tipo de instrucción primaria estaba claro en el espacio doméstico y además con esa desligadas de ese tipo de enseñanza que no las habilitaba para el ejercicio de las profesiones, porque recuérdenlo, la mujer tenía que ser el ángel del hogar. Pero hay una cuestión todavía de más calado, y es que la Ley Moyano establece la diferenciación de contenidos en el proceso educativo en cuanto a hombres y a mujeres. Y entonces resulta que los contenidos eran unos contenidos de carácter general. Para la primera enseñanza o la enseñanza elemental eran la doctrina cristiana y la historia sagrada, la lectura y la escritura, los principios de gramática y aritmética y unas breves nociones de agricultura, industria y comercio, dice según las localidades, claro. Pero en la primera enseñanza superior se contempla además la ampliación de otros rudimentos, digamos, de este tipo, que eran las materias de geometría, dibujo lineal